tardes, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas a este acto donde el Archivo General de la Nación tiene el placer de presentar vivencias sobre los hechos y acontecimientos históricos contemporáneos en la República Dominicana. Hoy, miércoles 18 de abril del año 2007, nos encontramos en la Sala de Investigaciones del Archivo General de la Nación en Santo Domingo, República Dominicana, dentro del marco que desarrolla el Archivo General de dar a conocer los acontecimientos recientes en la República Dominicana a través de entrevistas a los protagonistas directos de esos acontecimientos. Para ello, la unidad Historia Oral, que pertenece a Colecciones Especiales, tiene esta hermosa labor de ir a los diferentes puntos, pueblos, provincias y a nivel general poder hilvanar esa historia con diferentes proyectos en la actualidad. Entre ellos, cabe bien mencionar Voces de la Revolución de Abril, escuchando todas las voces de aquellos protagonistas, de aquellas personas, testigos, que pueden dar una versión para poder reconstruir los acontecimientos que impactaron de forma decisiva en un antes y un después en la República Dominicana de 1965. También tenemos otro proyecto que es Voces del 14 de junio, entre otros. Cabe bien destacar que este es un proyecto en sentido general que está abierto al público. Son ustedes los que forman la materia prima. De hecho, invitamos a aquellas personas que tienen vivencias y que conocen alguna persona que tengan conocimientos directos de la Revolución de Abril a que se integren y formen parte de esa lista, ya que nosotros tenemos un área donde lo entrevistamos y guardamos sus testimonios. Bienvenidos sean los participantes de la Revolución de Abril del 65. Con nosotros tenemos a muchas personas que fueron testigos directos, comandantes, participantes. Bienvenidos a este acto. Hoy, en esta conversación, Historia Oral y la Guerra de Abril del 65, tendremos un interesante conversatorio con el general de brigada retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, el señor Abelardo Freites Báez, el cual nació en Azua, República Dominicana, el 26 de junio del año 1938. Ingresó a la Academia Militar Batalla de las Carreras en el año 1956, graduándose como segundo teniente de infantería en el 1959. Alcanzó el rango de general de brigada de la Fuerza Aérea en el año 1985. Entre los cursos realizados, medio de infantería, blindados, artillería, Estado Mayor, inteligencia, estos realizados en el país, en Estados Unidos y en Taiwán. Otros cursos, etiqueta y protocolo 1 y 2, relaciones humanas 1 y 2, cursillos de cristiandad católica, éxito y metas 1 y 2. También tiene capacidad en estudios de gerencia de personal, liderazgo general, administración de empresas. Se graduó en la primera promoción de economistas de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña de 1966 a 1971. Como militar, ocupó todos los comandos propios a su rango. Entre otros podemos mencionar director de entrenamiento, delegado de Estado Mayor A1, intendente de material bélico de la Fuerza Aérea Dominicana, juez, consejos de guerra de primera instancia y de apelación mixta, director de acción cívica de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Aéreas Dominicana, administrador del aeropuerto de Puerto Plata, encargado de Relaciones Públicas, Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, vicecónsul en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, administrador de los comedores económicos y director de control de precios. Podemos decir muchas cosas de él. Ya el general Abelardo Freites Báez dio su testimonio al área de Historia Oral, el cual ha sido catalogado
El mismo ha sido digitalizado dentro del marco de digitalización, modernización del Archivo General de la Nación. Ya pues con todos nosotros en esta conversación interesante, la cual consta de dos partes, su ponencia, la del general Abelardo Freites Báez, y en la segunda parte, una interesante sección de preguntas y respuestas a cargo del colega Pastor de la Rosa. Con todos nosotros recibamos al general Abelardo Freites Báez. Gracias por venir. Eran como las 7:30 de aquella noche en San Isidro. Yo estaba de servicio de oficial del día. Yo era primer teniente en ese momento y era el único teniente que hacía ese tipo de servicio porque había sido recomendado ya para capitán, lo cual no se dio por el asunto de la Revolución de Abril. En ese momento se me acercó una ordenanza, un soldado que se utilizaba para cada vez que llegaba un vehículo, le avisara a uno que querían a esa hora. Las restricciones, cuando eso eran todavía mucho más fuertes en San Isidro, ya cualquiera entra. Entonces me dijo que habían dos oficiales superiores de la policía en un vehículo. Yo me levanté inmediatamente y me asomé y vi al coronel Camaño y al coronel Morillo López, que querían ir al centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas. Yo lo mandé con el mismo ordenanza y al poco rato llegó otro vehículo con otro coronel, un teniente coronel, apellido Morel, abogado de la Policía Nacional, el cual también lo envié al centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas. Yo no supe más nada de qué era lo que pasaba. En aquel momento la situación en las Fuerzas Armadas, en el país, podríamos decir que dentro de nosotros había como una especie de España boba. El triunvirato gobernaba, pero ya no era un triunvirato, ya eran dos. Y de esos dos, había veces que se decía que era uno. Y por tanto, como que había una apatía. Yo era en ese momento, aparte de instructor, yo era el encargado de entrenamiento terrestre. Y por tanto, muchas veces tenía que ir a la oficina del encargado, del director de entrenamiento terrestre, que lo era en ese entonces el coronel Enrique Pérez y Pérez, a llevarle precisamente la rutina que yo le elaboraba para que él la firmara, la aprobaba. En una de esas ocasiones, yo alcancé a ver una tirilla de un confidente, porque el coronel Peripera en ese momento también era A2. A2 quiere decir oficial de inteligencia. Por ejemplo, M2 de la Marina, J2 del Ejército y G2 del Ejército y J2 era de la Secretaría, lo cual se incorporó después. Él era A2. Y yo alcancé a ver una tirilla que decía más o menos, un confidente decía que en la bomba de Bolívar Bello Veloz se estaban reuniendo un grupo de militares activos y retirados para conspirar en contra del gobierno legalmente constituido. Aparentemente habían habido muchas informaciones en ese sentido y como que nadie le hacía caso. Como que la gente, como que no le importaba mucho. Entonces para mí fue una sorpresa que como que no se tomara ninguna actitud. Pero nadie estaba por eso. En sentido general nosotros, los oficiales subalternos de ese momento, estábamos un poco tristes, un poco inconformes. Recuérdense del asunto de las cantinas militares. Yo no sé si aquí hay gente de esa época, de las cantinas militares, en
en las cuales hubo denuncias de que se traía mucho contrabando por la base aérea de San Isidro. En una ocasión yo presencié un avión militar que incluso dentro venía un vehículo y lo apiaban ahí mismo y traían muchos materiales. Y luego el problema de nosotros era que nosotros los chiquitos no podíamos comprar nada, pues yo quería una televisión, pero entonces la televisión no aparecía, lo que aparecían eran las sabanitas y cosas de esas para nosotros. Y eso trajo dentro de nosotros inconformidad. Oficiales superiores, los administradores, que incluso hubo uno que en una ocasión cerró un reconocido restaurante en Miami, y le brindó a todo el mundo de también que cierren esto es mío, y brindaba todo producto de ese tipo de cosas. Los mismos asociación de comerciantes protestaron en esa época. ¿Usted recuerda eso? Protestaron precisamente porque estaban llegando mercancías a ciertos y determinados comerciantes, las cuales se vendían un poquito más barato, y eso traía algo que no podían los otros mantener, que pagaban sus impuestos. Pero aparte de eso, en esa oportunidad, el gobierno había incluso quitado al secretario de la Fuerza Armada, creo que era General Viña Román. También él se constituyó como encargado de relaciones exteriores, creo que de interior y policía, o sea, que era más de tres en uno, era todo en ese momento. Entonces, nosotros como que veíamos que no teníamos, yo mismo que estaba esperando un ascenso, yo veía, ¿y quién? Porque ni siquiera su secretario de la Fuerza Aérea, de la Aviación Militar Dominicana, cuando eso había, era un encargado, que era el mayor Gavirondo de esa época. O sea que teníamos un panorama un poco feo. Pocos días después, el coronel Camaño fue integrado a la Aviación Militar Dominicana y Morillo López fue designado en el centro de enseñanza de la Fuerza Armada. El otro coronel se había devuelto y parece ser que solamente fue a ver qué era lo que pasaba. El coronel Camaño entonces fue designado para dirigir un curso de tiro. Se estaba realizando cuando eso, el curso número 13 de contraguerrilla se llamaba con eso. Yo era instructor de ese curso, daba 2 o 3 materias básicas, y yo quise integrarme dentro de los oficiales que iban a tirar, que se iban a hacer el tiro de calificación con pistola 45. ¿Por qué? Bueno, yo tenía mi calificación de certero en la academia, certero, con pistola 45, y yo sabía que yo era experto, que era una calificación superior. Y yo dije, bueno, yo me voy a meter aquí para conseguir mi calificación de experto. Entonces solicité y me aceptaron, a pesar de que yo no era miembro del curso, sino instructor, como integrante de ese tiro. A mí me encargó entonces el coronel Camaño a que yo solicitara los tiros correspondientes. Eran 18, 19 oficiales. De esos 13 días, yo creo que son lo que se usa, el tiro de calificación, creo que eran 13 días. Yo calculé la cantidad de tiros que se tiraban diarios, etc., y solicité. Y luego le llevé la solicitud al coronel Camaño para su aprobación. Él lo aprobó, eso se tramitó por el lado de entrenamiento del coronel Peri Pérez, y esos tiros yo lo iba a buscar diariamente a la Intendencia de Material Bélico. No daban todos los tiros de una vez, sino lo que se iban a tirar diario. Yo lo buscaba y ya en el campo de tiro, en el campo de tiro hay que ir temprano, a las 6 de la mañana más tardar, porque mientras más temprano se tire, mejor. Después de las 11, las 12, hay un espejismo que hace variar un poco el tiro, y por tanto todos los oficiales querían tirar bien temprano. Entonces Camaño era el director de ese tiro.
Muchas veces el coronel Camaño llegaba un poco tarde al tiro. Él llegaba y se cambiaba su ropa y se ponía la ropa de policía todavía. Yo nunca supe por qué fue que Camaño, realmente yo no supe, por qué fue que Camaño salió de la policía. Oí después que había tenido un enfrentamiento con Belisario Peguero, que por eso Belisario Peguero lo quería cancelar y por eso él cogió para la Fuerza Aérea, para donde el general Wessing. Pero en ese tiro, yo como anotaba, o sea, la calificación yo le iba anotando y cuando yo tiraba, otro tenía que anotarme a mí para que no hubiera trampa, ¿verdad? Yo podía ponerme que yo estaba tirando por el centro todo el tiempo. Y entonces, al otro día yo iba, buscaba los tiros, etcétera, etcétera. Los tiros los repartían los oficiales que estaban tirando, que no estaban en la línea de fuego en ese momento, y los repartían. Y yo simplemente iba y anotaba en cada blanco al oficial y lo que iba haciendo. Bueno, pero llegó el día de la calificación. Ese día, sábado 24 de abril, nosotros tuvimos de servicio el día 23 de abril, este que está aquí otra vez de oficial del día, y Camaño como supervisor. Ahí tuvimos hasta las 12 de la noche haciendo cuentos. Yo me estaba durmiendo, realmente, porque no hay cosa que canse más que una yuca de esa en un recinto. Él ahí hasta contó anécdotas sobre el asunto de Palmasola. Yo lo oí a media. Y había ocurrido anteriormente a eso que él había colocado su vehículo en la marquesina del subjefe de Estado Mayor. Y el subjefe de Estado Mayor cuando llegó no le gustó que tuviera un carro metido en su marquesina. Y entonces me llamaron a mí, que estaba de oficial del día. Y yo le pedí la llave a él. Deme su llave, porque no quería un enfrentamiento. Y le quité el carro de la marquesina, porque él no sabía la costumbre que tenemos nosotros ya en la Fuerza Aérea. Él decía, bueno, pero si mi carro va a amanecer a la intemperie, mejor yo meterlo ahí en la marquesina, para que no se moje. Pero no era así el asunto. Esa marquesina había que respetarla. Por consiguiente, yo traté de que no hubiera ningún tipo de enfrentamiento. Cuando yo voy a buscar los tiros para la calificación, me encuentro que ya no había tiro, que ya se habían agotado. Entonces, yo lo llamé, con el Camaño, le digo, mire, no hay tiro para la calificación de mañana. Y dice, ¿cómo que no? Digo, no hay. Me dice, bueno, ve a donde Coronel Periperi y pídeselo. Yo nomás pensé, ay mamacita, ¿en qué me metí yo? Ahora estoy yo entre dos leones. Pero cogí para allá y le dije, mire, de parte del coronel Camaño, que no hay tiro para nada más, para la calificación. Y dice, ¿qué? Digo, no hay tiro. Me dice, ¿cuántos tiros usted pidió? Y ahí comienza a interrogarme a mí. Digo, bueno, yo pedí tantos tiros para los 15, 16 días. ¿Cuántos oficiales? 19 oficiales. Y un 5% para los tiros chapolo, que no salen. Dice, pues entonces tiene que haber tiro. Digo, yo no sé. No sé, señor. Dígale a él que busque los tiros. Óigame, ¿usted cree que yo iba a ir a donde Camaño a decirle que busque? Está loco. No, yo simplemente comencé a llamar a los oficiales uno a uno. Digo, miren, busquen los tiros mañana, los 50 tiros que vamos a tirar cada uno, búsquenlo. En ese entonces habían abundancia de tiros en las Fuerzas Armadas. Cualquier teniente de material bélico te regalaba 5 y 6 tiros y no era nada. Ahora se atreven a hacerte un informe porque tú estás pidiendo uno, ¿sabes? Pero en ese entonces había tiros de más. Nosotros mismos, por ejemplo, yo me metí en los bolsillos diarios como 3 y 4 tiros.
¿Por qué? Pues yo sabía mi calificación cuál era un récord diario. Yo sabía que estaba calificado ya como experto y me agarraba 3 tiros y no lo tiraba. No lo tiraba. Y así hacían todos los oficiales, así todos los oficiales. O sea que a la hora de none, todo el mundo fue con sus tiros. Y se hizo la calificación, ahí hubo una discusión entre Coronel López Pérez y él, porque en la forma que Camaño nos enseñó a tirar a nosotros. Quiero decirle algo. Habían oficiales que se quejaban de que su pistola no tiraba bien o que tiraba a la izquierda. La pistola 45 tiene un problema que como que ala para la izquierda y hay que hacerle una presión un poquito hacia la derecha. Usted tiene que conocer su pistola. Y siempre había oficiales quejándose. En 2 ocasiones yo vi al coronel Camaño coger 2 cargadores, meter 7 y 7 y meterlo y tirarse al suelo con la derecha, tan, pero rápido, sin la parsimonia que hacemos nosotros. No, del suelo, y se ponía la pistola en el lado izquierdo, y usted iba, habían 10 dianas, 14 dianas. O sea, era un experto tirador. Eso lo puedo yo decir aquí, que lo viví varias veces. Un experto tirador en ambas manos. Bueno, ese día nos calificamos, yo tiré para experto. Ese día yo estaba contentísimo. Y como habíamos amanecido de servicio y nos aguantaron el servicio para que nosotros pudiéramos hacer eso, tanto a él como a mí, yo había dejado mi fusil FAL en el carrito. Yo tenía un carrito Opel Cadete. Lo había dejado en el baúl. Y ese día pagaron, cosas raras, el 24 de abril, sábado por la mañana, pagaron. Y nosotros fuimos al Club Cine a cobrar. Yo llegué y él acababa de llegar y yo le cedí mi puesto para que él cobrara. Y ahí estuvimos hablando otra vez, oye, qué buen tiro, qué sé yo, qué sé cuándo. Fue la última oportunidad, prácticamente, que se vio al coronel Camaño en un recinto militar, en una institución. Fue esa vez. Él se fue y yo me fui para mi casa. Como a la 1:00 de la tarde, me llama el primer teniente, instructor también, igual que yo, Manuel Salvador Nadal Pou, a quien yo pasaba a buscar siempre a su casa para llevarlo a San Isidro. Yo vivía en el ensanche Luperón, en la calle 18 Norte, casi pegado a la iglesia de por ahí. Y me llama él, yo estaba durmiendo, el que hace servicio y después se faja a tirar, yo estaba estropeado. Automáticamente me llama y dice, mira, tú no estás oyendo lo que están diciendo por la radio. Digo, no, ¿qué pasó? Dice, pero ahí, ponte la televisión para que tú veas que hay una revuelta, hay unos militares metidos ahí en Radio Televisión Dominicana y es la del diablo. Están llamando incluso a militares para que se integren en una revuelta y una cosa de esa. Hay un llamado, creo, que está Peña Gómez llamando. Digo, vete para allá, para la base, y no me pase a buscar, que ya yo me fui. Efectivamente, yo cogí mi carrito y cogí para la base. A las mujeres, lo único que yo le dije, no, está bien, un lío que hay por ahí, no sé. Y me fui. En el camino, recogí a un teniente que conocía, y al teniente le dije yo, mira, coge el fusil, porque hay un lío que en el puente y cosas de eso. Y efectivamente, cuando nosotros íbamos a pasar por el puente, ya estaban atravesando unos camiones. Y el teniente Brito salió con el fusil y dijo, abran, que nosotros vamos para allá. Y no sé cómo lo convenció, pero yo cogí para San Isidro. Hubieron muchísima gente que no pudieron pasar más nunca. Allá entonces comenzamos a enterarnos del asunto. El general de los Santos Céspedes era el jefe de Estado Mayor en ese momento. Estaba casado con una prima mía. Y ya había un movimiento raro en San Isidro porque había un grupo de oficiales, sobre todo pilotos, que no querían ninguna participación de la Fuerza Aérea en el problema que se estaba viendo. Y él me dijo a mí que me constituyeran
el ayudante de él en ese momento, y que le buscara 2 oficiales más para cuando él tuviera que acostarse de noche, lo protegiera. Y así lo hice. Y ahí en esa jefatura yo viví algunas cosas, que sería bueno a lo mejor que yo la contara. En una oportunidad, el sábado, eso fue el sábado, el domingo, ya había un nerviosismo muy grande, porque a medida que pasaba el tiempo, se iban sumando más gente a esa revuelta. Y ya no era un asunto de esperar más. Ya habían cogido preso al jefe de Estado Mayor del Ejército, a los jefes inmediatos ahí, al subjefe, etcétera, etcétera, y un grupo de oficiales, el cual iba a ser cancelado. Lo que hicieron fue coger preso Para nosotros ya eso era un desafío, porque la Fuerza Armada siempre se nos educó a la disciplina, al orden. Así, señor. A nosotros se nos enseña desde un principio la disciplina primero por los pies. Usted ve a los guardias marchando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, derecha, izquierda, izquierda. Eso para enseñarle a obedecer la voz de mando. Derecha, izquierda, izquierda. Y el que se equivoca, un paso doble, hasta que entienda la voz de mando de los comandantes. Y después se le entrena en los otros, cortesía y disciplina, guardia interior, abrigo y movimiento, lo que sea. Pero primero, la instrucción del militar entra por los pies. A mí me entró por los pies en la Academia Militar de la Carrera. Fueron 3 meses dando marcha. 3 meses. O sea que ese es en síntesis. Entonces, cuando se enteran allá que un grupo de militares había hecho preso al jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional y a su Estado Mayor, eso fue un desafío. No se podía permitir ese tipo de cosas. Y a medida que fue pasando las horas, que se comenzó a oír que un grupo estaba en el puente, que estaban construyendo el puente, que otro grupo estaba levantado, etcétera, etcétera, entonces se comenzó a pensar que había que tomar una medida. Yo creo, a mi entender, que de ninguno de nosotros estaba en la tesitura de defender al gobierno de don Enrique Cabral. No. Para nosotros ya eso era un hecho, de que el gobierno de don Enrique Cabral no nos mantenía a nosotros la cohesión. Y por consiguiente, no creo que nosotros íbamos a pelear por eso. Nosotros íbamos a pelear por la indisciplina y por la sublevación que había habido. Porque había un campamento que había sido tomado. Y después, cuando se enteraron allá que habían comenzado a repartir armas, ahí fue el nerviosismo mayor, que estaban dando armas a civiles, ahí fue la debacle, fue pero imposible. Se trataron de hacer comunicaciones con algunos de los participantes en eso y no se lograba, no se lograba. ¿Cuántos tienen ahora mismo celulares aquí? Levanten la mano. Imagínense ustedes. Antes no había nada de eso, era por un telefonito llamando, todos los teléfonos estaban bloqueados. Durante la Revolución de Abril, nosotros no teníamos comunicación prácticamente, nada. Así como un movimiento como el 14 de junio que llega por la montaña, que nosotros no teníamos preparación para esa guerra de guerrilla. La guerra de guerrilla era difícil como quiera, pero nosotros no teníamos la preparación. En la revolución del 14 de junio, triunfan las tropas de nosotros naturalmente, éramos mucho más, podíamos seguirlo más tiempo, podíamos descansar nosotros.